Ya. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal La Verdad Nos Hará Libres. Mi nombre es Blue Rose. Un gusto estar aquí con ustedes. Estamos con Crop Rose. Y bueno, pues ya tiene un ratito que no subimos video. Ya saben que siempre estamos investigando acerca de los temas de la actualidad. Simplemente que pues luego no tenemos tiempo, tenemos varias cosas que hacer. Pero es importante este video que va a ser de los últimos que vamos a estar grabando en este 2022. Y pues precisamente vamos a estar hablando acerca del crack financiero que va a ocurrir el año que viene. Ya algunos de ustedes ya deben de haber tenido algunas notificaciones, ¿no? De estos personas como Bill Gates o como Elon Musk, que hablan ya de esta crisis, bueno, más bien de este crack financiero como tal. La crisis ya está desde este año. Se empezó a sentir la recesión, y vamos a tocar 3 puntos prácticos para entender por qué, de una manera sencilla, estamos ya al borde del precipicio. Entonces, pues en primer lugar, es importante saber que antes de la pandemia del COVID, antes del 2019, ya se esperaba como tal esta recesión, este crack financiero. Lo único que ha pasado a raíz de todo lo que pasó con la pandemia, ahora con lo que estamos viviendo con esta guerra entre Ucrania y Rusia, que es una guerra que ya lleva un largo tiempo, pero lo que vino siendo la pandemia y ahora la guerra, lo único que ha hecho es todavía inflar más esta burbuja financiera a niveles realmente críticos. O sea, si de por sí la crisis o el crack que esperábamos ya a partir de 2017 iba a ser devastador, esta situación ha venido únicamente a llevar esta burbuja a niveles pues terroríficos, por así decirlo, ¿no? Ya hablan de que el 2023 va a ser una pesadilla, y ese en el mejor de los casos, ¿no? Nosotros podemos ver nuestro ejemplo aquí en nuestro país. Antes de iniciar la pandemia, el kilo de tortilla, que es un indicador básico, estaba todavía en 12 pesos. Actualmente, en el 2022, está ya cerca de los 30 pesos. En algunos lugares ya te la venden en 30 pesos. Estamos hablando de que la inflación en estos 2 años, 3 años, se ha ido arriba del 50%, prácticamente en un 60%. Se ha ido a más del doble, por así decirlo. Entonces, ese es uno de los indicadores que nos muestra realmente a qué punto se está inflando esta burbuja, ¿no? O sea, si la burbuja ya estaba inflada de una manera insana, como se dice ahora esto es algo catastrófico, ¿no? De proporciones épicas. Va a ser una crisis devastadora y de proporciones épicas. Otra manera en la que tú te puedes dar cuenta, y que los grandes analistas financieros te dicen, es en el precio del oro. Ahorita nadie está hablando del oro precisamente porque es algo que se está saliendo de control. El centenario aquí en nuestro país, el centenario de oro, antes de la crisis estaba por ahí de los 17,000, 18,000 pesos, un centenario. Actualmente, cuando el año pasado, en el 2021, llegó casi a los 30,000, le llegó a los 25,000, 26,000 pesos un centenario. Actualmente, en este momento, no se propagandea mucho eso, pero si ustedes investigan, el centenario está cerca de los 50,000 pesos. O sea, el precio del oro, desde que inició la pandemia, ha subido arriba de un 60%. Lo mismo que nosotros vemos que se ha inflado el precio de los productos, es el mismo índice en el que el oro sube, porque cuando las monedas empiezan a perder su valor, el oro empieza a subir, porque el oro es algo que sustenta la riqueza en gran parte de aquellos países que tienen grandes cantidades de oro. Es como validan ellos la riqueza que tienen. Entonces, cuando las crisis empiezan a poner feas, cuando las cosas empiezan a poner mal, el oro sube y las monedas bajan, porque las monedas solamente son papel, solamente son monedas
que no tienen otro valor más que el que sustenta la riqueza de sus países, su economía, su estabilidad financiera, su estabilidad política. Ahora se ha sembrado un campo de cultivo en todos los países, creando la tormenta perfecta, la tormenta más perfecta que se ha dado. Estas crisis vienen aproximadamente, estos cracks pasan aproximadamente cada 100 años, como la crisis del 29, de 1929, de hace un siglo, pero nunca se había visto algo tan terrorífico y devastador como lo que se ha sembrado ahora en este mundo globalizado, donde todos dependemos de todos, en un mundo donde pues obviamente hay mucha más cantidad de personas. Tenemos la combinación de la crisis sanitaria, la crisis de salud, la crisis económica, la crisis de seguridad social, la crisis de seguridad internacional con la guerra que se está gestando ahorita. El pueblo de Ucrania se prepara para vivir uno de los inviernos más devastadores. Millones de ucranianos morirán de hambre, millones de ucranianos morirán de frío. Son temas de los que se habla, pero no se le da realmente tanta relevancia. Tenemos a Alemania devastada. Alemania siempre ha sido la locomotora europea, ¿no? Precisamente por todo el trabajo que este pueblo realiza, ¿no? En la construcción de maquinarias, así como los grandes bancos, como el Deutsche Bank, que es de Alemania, que es el que va jalando a la economía europea. Y pues desde el 2017 se esperaba que la locomotora de Alemania se fuera al vacío, y como les digo, estos 2 años, de ya casi 3 años de pandemia y de guerra que llevamos, lo único que ha hecho es llevar esto a niveles épicos. Estamos a un paso. Esta probadita del 2022, donde los precios se fueron al doble aquí en México, en muchos países las cosas se fueron al doble, al triple o hasta al cuádruple, solamente fue una probadita. Realmente lo bueno va a empezar en el 23. Entonces debemos nosotros de comprender ciertas cosas, cómo se crean estas crisis, ¿no? Nosotros vivimos en el mundo del capitalismo y no comprendemos cómo funciona el capitalismo, ¿no? El capitalismo va funcionando de la siguiente manera. Después de estos reseteos queda todo en un punto muerto, por así decirlo, como en un nivel cero, donde el gran porcentaje de la población, el 80%, el 85%, prácticamente 8 de cada 10 personas terminan en la pobreza, digamos una pobreza equitativa, ¿no? Todos quedan pobres después de estos reseteos, la gran cantidad de la población queda pobre. Conforme van pasando el tiempo, esta brecha entre ricos y pobres se va haciendo porque hay gente que va empezando a acumular riqueza. Para que tú puedas acumular riqueza, necesitas empobrecer a otra gente. No puede haber riqueza para todos en el capitalismo. Si se crease algún otro tipo de sistema, pero en el capitalismo no. En el capitalismo, para que pueda haber ricos, tienes que empobrecer a la gente y que estos a su vez trabajen para el rico. Entonces esta brecha entre ricos y pobres, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo más y más y más y más y más y más grande. Y eso es lo que ha pasado actualmente. Actualmente nosotros vemos la brecha entre ricos y pobres es inmensa, cuando sabemos que hay gente que no tiene realmente ni para comer, así literalmente, y hay aquellos que tienen en sus cuentas bancarias billones de dólares, ¿no? Entonces, cuando llega este punto insostenible en donde ya la brecha es inmensa, se vuelve a reajustar el orden, que es el orden del reseteo del orden mundial, para eliminar esa riqueza acumulada, y es extraída por los bancos internacionales que están acá y el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ellos ponen a trabajar el dinero durante aproximadamente 70, 80 años, trabajas, acumulas riqueza, y cuando llegan estos reseteos, todo este dinero se empieza a extraer y se empieza a ir a el FMI, a los bancos mundiales, que son realmente los que empiezan a acumular ahora, a cosechar todo lo que la gente trabajó. Esto es una ilusión. Un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que en estos reseteos del orden mundial, por así decirlo, es inevitable que los ricos
No los super ricos, sino los ricos y clase media tienen que perder su riqueza porque es extraída por los bancos mundiales y el FMI. No intenten darle la vuelta a esto, es imposible, los números se tienen que cumplir, son cosas que pasan cíclicamente y que pasan siempre. Hay reseteos pequeños, por ahí de cada 10, 15 años hay pequeñas crisis como la de, bueno, pequeñas crisis entre comillas, porque en esas pequeñas crisis hay gente que lo pierde todo. Simplemente que en estos reseteos grandes, gran cantidad de la población lo pierde todo. Es inevitable. No hay manera, ni porque lloren, ni porque pataleen, ni porque se arranquen los pelos. No, señores. Una vez que se echa a andar este proceso, ya no hay marcha atrás. Los números se tienen que cumplir. No importa el dolor, no importa el llanto, no importa el sufrimiento, no importa nada. No importa que la gente muera de hambre, no importa que los niños mueran por falta de un medicamento. Aquí no importa nada. Los números se tienen que cumplir. Es inevitable. Estamos al borde del precipicio y estamos a punto de vivir uno de los peores cracks en la historia de la humanidad, de los más dolorosos y terroríficos. Ahora bien, no todo está perdido. Volvemos a hablar, es la crisis total, la tormenta perfecta. Esto solamente estamos tocando el aspecto financiero, ni siquiera estamos tocando el tema de la salud. Ahorita con toda esta epidemia de enfermedades como infartos repentinos, hepatitis, cáncer, y todavía con lo del COVID y nuevas, el dengue y muchas cosas que están pasando, ¿no? O sea, aquí tenemos la crisis de todas las crisis, la madre de todas las madres. Crisis social, crisis financiera, crisis de seguridad, y tendremos que enfrentarnos a ellas como lo han hecho los seres humanos de las épocas pasadas. Es inevitable. Después de la crisis, después del crack, vendrá realmente la guerra ya, los bombazos como tal. Yo creo que nos vamos a mantener entretenidos porque sí va a haber bombazos, probablemente podrían ser por ahí del 27, del 2027, del 2029, quizás 2030, podría estar la guerra como tal, la guerra mundial, provocando todavía más, ¿no? Más crisis social, más crisis de salud, más crisis económica. Esta vuelta de la rueda va a terminar, si bien nos va por ahí del 2035, 2037, le falta mucho todavía a esto. Pero bueno, vamos por pasos. Este video está enfocado más en la crisis económica, en el crack que viene el próximo año, que ya es lo que ya está aquí. ¿Cómo enfrentarnos a ella? Bueno, pues como les repito aquí, el que va a valer chorizo, va a valer chorizo. No puedes hacer nada. Pero, en un aspecto práctico, los grandes economistas te dan dos consejos muy sencillos, aparentemente, pero que a la vez son los más difíciles de llevar a cabo, ¿no? En primer lugar, te dicen, no gastes más de lo que ganas. Eso está de más decirlo porque sabemos que actualmente, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues el 80%, el 70% de la población está endeudada, ¿no? A crédito, todo lo sacan a crédito, ropa, comida, muebles, coche, casa. Es imposible hablar. Entonces lo que va a pasar es que todas estas deudas, cuando explote la burbuja, se van a disparar. Si tú debías 100,000, vas a deber 400,000, lo cual va a ser impagable tus deudas y véngase para acá, FMI, Banco Mundial, va a cosechar todo lo que trabajaste como tarado toda tu vida, creyéndote el cuento de que algún día ibas a ser rico, de que algún día ibas a ser Bill Gates, de que algún día ibas a ser como Elon Musk. vendidos fácilmente. No se pongan tristes, no lloren, como ya les dijimos, no lloren y no intenten darle la vuelta. Oportunidades de salir de estos círculos viciosos hemos tenido siempre, pero nunca hemos sido capaces de darnos cuenta de la gran mentira en la que vivimos, ¿no? Entonces ahorita viene la época de la cosecha. Aquellos que todavía no, que tengan la posibilidad, recuérdenlo, este es un buen momento para no gastar más de lo que estás ganando, ya no endeudarte más. Y el segundo consejo que dan los expertos es, hazte amigo de la gente. Curiosamente, cuando las crisis sociales y económicas empiezan, lo que pasa es que hay una ebullición entre la gente, hay conflictos.
tanto en las empresas como en el trabajo, como en la propia familia. El conflicto, porque todo empieza a estar mal y es como una olla de agua hirviendo que empieza a ebullir y a ebullir. Entonces, si tú quieres sobrevivir de una mejor manera, o tener mayores posibilidades de sobrevivir a esta crisis que viene, o a las crisis que faltan todavía enfrentarnos, recuérdalo, no gastes más de lo que ganas y hazte amigo de la gente. No te pelees con la gente, porque cuando esto esté verdaderamente jodido, la única manera en la que podemos salir adelante es estando juntos. El tercer punto, ya para terminar este video, de lo que va a pasar, hay dos cosas inevitables con la crisis económica. Punto número 1, clase media alta y clase alta se los va a llevar la chingada porque, perdón, porque no me lo censuran, se los va a llevar la fregada porque es inevitable. La riqueza tiene que ser extraída, no hay para dónde correr. Y número 2, el proceso de extracción de la riqueza puede ser llevado a cabo por los gobiernos de los países de una manera relativamente pacífica, es decir, la gente lo va a empezar a perder todo y se va a empezar a morir de hambre en muchos lados, pero de una manera tranquila. Sí va a haber uno que otro enfrentamientos, pero pues quizás las fuerzas militares y todo este tipo de cosas puedan hacer que el proceso no sea tan difícil. Pero en la mayoría de los países habrá conflictos, habrá guerras civiles, muertos, y todo esto lo único que provoca es que la crisis se agudice todavía más. Por eso ahí se habla de que mantengamos la calma y no nos confrontemos. Tratemos de salir adelante de esta crisis sin pelearnos, sin confrontarnos, porque una vez que la mecha se prende, ya es muy difícil de apagarla. Estos son los mejores tiempos para mantener la calma, para olvidarnos de todo ese lavado de cerebro, de acumular riqueza, de tener fama, de tener fortuna, porque solamente es una ilusión. La culpa es nuestra por creernos tantas y tantas mentiras. Entonces, este video ya quería yo subirlo precisamente porque es muy importante advertirles de esto. Ya estamos a 2 meses de que inicie el 2023, menos de 2 meses. Y sí, el 2023 va a ser una pesadilla, pero a partir de ahí esto va a ser un infierno. Así que ya lo saben, no intenten darle la vuelta, concéntrense en lo importante, mantengan la calma, no sean conflictivos y traten de vivir lo más austeramente posible, con lo más básico. Olvídense de tanta y tanta tarugada, porque lo único que va a provocar es que sea todavía más difícil que podamos sobrellevar esta pesadilla y este infierno que está por hacerse presente. Sean fuertes, sean inteligentes, sean listos, no pierdan la fe, no pierdan las falsas ilusiones. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Este es el video que yo quería subir antes de que terminara el año. Esperemos subir otros antes también de que termine el año, hablando de algunas otras situaciones. Mi nombre es Blue Rose. Me da mucho gusto haber subido este video, haberlo grabado. Este es su canal, La Verdad Nos Hará Libres. Nos vemos en el siguiente video y recuerden que la verdad nos hará libres.